Sí. Perfecto, bienvenidos a todos ustedes, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con la lección del día de hoy. Recuérdenme tantito, nos quedamos entonces en esto de cuando les dijo que le daba todo el animal y la semilla, y vimos que estábamos hablando de 2 veces de la semilla. Esto va a ser muy importante que siempre lo tengamos presente, de por qué se duplican a veces las cosas y suena redundante, sobre todo en Bereshit. Y bueno, la sesión anterior platicábamos de eso. ¿Quién me quiere explicar por qué? ¿Cómo? Sí, ¿por qué, por ejemplo, si ven la pantalla, ¿no? Porque aquí me dice Sí. semilla y luego semillosa. Y un versículo me dice de se crearon los cielos y la tierra, y luego otro versículo abajo me lo vuelve a decir. ¿Por qué se repiten las cosas? ¿Por qué vienen en par? Y lo platicábamos la sesión anterior, precisamente. Ups. Ups. Muy bien. Acuérdense que por los planos que tenemos, y estábamos hablando del Kibalión con la ley de la correspondencia, y de hecho hablábamos de por qué se le dijo a Pedro, por qué tiene Pedro esa potestad, de que lo que se ata en la tierra se ata en el cielo y lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Cuando hablamos de Bereshit, estábamos hablando del inicio, pero no estábamos hablando del inicio tanto del mundo físico, que es a lo que se pone, a lo que nos dice pues la tradición católica sobre todo. Nosotros estábamos hablando más de la creación del ser humano, pero para que existiera el ser humano debía de tener, hay una esencia y hay una vasija. Entonces, hablamos de Bereshit, es el inicio, la creación de ambos, y esos procesos se van haciendo a la par. Vamos creando la vasija mientras vamos viendo el contenido que va a estar en ese recipiente. Así también, entonces vemos que en el árbol de la vida estamos trabajando Yetzirah y estamos, Atzilut, perdón, estamos trabajando Atzilut y estamos trabajando Asiach. O sea, estamos en 2 planos, en lo sutil y en lo material. Por eso Bereshit bara, o sea, en el principio creó, es doble la creación, es una creación dual. Y de hecho, lo vemos cuando crea hombre y mujer. Hombre y mujer lo creó. Es una creación dual, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, eso va a ser muy importante también para que en esto que vienen estos versículos, que por cierto les tengo una muy buena noticia, ya estamos a punto de finalizar el primer capítulo. Ya se van a graduar del primer capítulo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esto. Nos quedamos en el 31, ¿no? Y fue así, para alimento verde, planta. Estábamos viendo que déjenme abro mi acordeón. Ay, estaba aquí. Espérenme tanto porque mandó un error esta cosa, no sé de qué. Bueno, habíamos visto que aquí sobre todo la parte de Jaromeset, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, en reptil. Que más bien era, viene de Romeset y que es reptar, pero que también se interpretaba como estar plagado, estar en la cima respecto, y que bueno, estábamos viendo que aquí en la Tierra, todo cuando hablamos de la Tierra, estamos hablando básicamente de el ser humano, del cuerpo, de la vasija. Entonces, cuando nos habla de reptar, estamos hablando de cómo la energía tiene que empezar a estructurarse para poder subir y bajar. Entonces,
cuando estábamos hablando de la hierba, que de hecho aquí también se manejan dos, se escriben exactamente igual y están haciendo alusión al semen, ese visorea, ya lo estábamos viendo, y teníamos en el verde, nos habíamos quedado en el verde, ya me acordé. Que el verde, donde, más bien aquí alimento y planta verde para todo, ¿no? Estamos hablando que el aliento de vida, estamos hablando que era precisamente el Nefesh Hayah, aquí lo tenemos. El Nefesh habla del alma y el Hayah es la primera sustancia que tenemos en la parte de la creación, es como el primer nombre donde va surgiendo todos los otros 72 nombres de Dios, porque es la combinación de esa esencia uno que va bajando. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo también en los versículos anteriores que seguían hablando en plural, que realmente, aunque decía Dios dijo, más bien era, y el que llevaba la batuta les dijo a los demás qué eran lo que tenían que estar haciendo y qué era cómo se tenía que venir estructurando. No sé si recuerden eso. Bueno, vamos a pasar entonces con el versículo 31. Eso era solamente como un recuerdo de todo lo que pasó en los versículos anteriores que vimos. Entonces aquí tenemos el versículo 31 y vamos a comenzar con esto. Vayar Elohim et kol asher asah, vehine, tov meod, vayehi erev, vayehi boker, yom hashishi. Que si lo vemos como una transliteración tal cual, dice, y vio Dios todo que hizo, y mira, muy bueno, y fue tarde, y fue mañana, día sexto. Si lo leemos en una traducción tipo Reina Valera, nos diría, y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde, y fue mañana del día sexto. Bueno, vamos a ver las transliteraciones que ya hemos visto que de repente nos cambian el significado a conveniencia. No sé si por no quisiera pensar mal, pero vamos a ver de que a lo mejor pecaron de inocencia. Porque Vayar, que es con la palabra con la que empieza, que es Vayaré, como comienza el versículo 31, pues realmente no se refiere tanto y dijo, más bien se podría transliterar como temer. Y de hecho se refiere más a una tercera persona, él temió, o sea, como que el que estaba dando la instrucción, recordemos que no sabemos cuántos Elohim son, en realidad pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser 1000, pero el que estaba a cargo de todo, algo tuvo que, o sea, sí vio algo, pero que le llamó la atención, temió algo. Por eso lo transliteraron, yo creo, como que y vio. Porque después viene la palabra Elohim, haciendo alusión a los creadores, que son todos ellos. Entonces, más bien él temió que los dioses, que los Elohim, porque después viene aquí Etkol, que significa todo, él temió que todos ellos y la siguiente palabra que tenemos aquí, ¿cuál es esta palabra? ¿Cómo se lee? Aquí. Aserejé. Fíjate que tiene que ver, y también lo pensé yo mucho. Es Asher, es aprobar. Él aprobó. De hecho, más que nada va en tercera persona también, y él aprobó, pero también podría ser Asá, que sería él hizo. Él hizo.
Entonces, uno vio, vamos a llamarle el mero mero, pero más que ver, acuérdense aquí que dice, que Bayar va interpretándose como que temió, ¿ok? Y temió Elohim, o temieron los Elohim, o temió que los Elohim, ¿ok? O vio algo que temió que tenía que aprobar. Porque aquí más que, no sé por qué lo están metiendo como un conector con el que, sino esa acera va a ser más bien a una aprobación. Asher va a ser aprobar, él aprobó o hizo, que aquí nos lo dice, aquí nos lo pone después, fíjate. Pero hizo, más bien es asaj. ¿Ya vieron? Aquí es Asherá, que dice Violeta que es el ACRG, y aquí es Asher o Asaj, que es él hizo, o él aprobó más bien, aquí es él aprobó lo que se hizo. O sea, temió Elohim que todo lo que se hizo lo tenía que aprobar, ¿ok? Sí le dio su visto bueno, de alguna manera, no está tan descabellado. Y después aquí vemos que viene la palabra Benije, que se translitera como aquí está o aquí es. Aquí está, Benije. Benije. Okay. Se translitera entonces como aquí está o aquí es. Bueno, ahí habíamos visto la palabra Tov, que sí significa bueno, que también pudiera ser, él es bueno, también podría ser un calificativo para indicar que él es bueno, que una persona, que un ente es bueno. Y después tenemos la palabra, esta palabra suena medio feo, pero a ver, ¿quién la puede leer? En estos Juegos de Tokio 2020 es un momento realmente extraordinario que hay que disfrutar. Vamos a poder. La quiero hacer grande para que no digan que no la ven. A ver, ahí sí la ve. Aquí está. Mem, Aleph y Dalet. ¿Cómo la transliterarían? ¿Cómo la leerían? Suena medio feo. Meoth. Meoth. Y sí la podemos transliterar como un adjetivo de mucho. ¿Ok? Sí la podemos transliterar como algo que es mucho. Y después tenemos la palabra Vallejí. Aquí nos lo están transliterando como y fue, aunque en la realidad la deberíamos de transliterar como es una orden, al decir que se haga la luz, ¿ok? Es una, en vez de decir y fue, es que se haga, es dar una orden en pasado. Vamos a recordar algo bastante curioso. No sé por qué estaba abriendo algo en Safari. ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo fue la creación de acuerdo al Zohar? A través de las letras. ¿Recuerdan la leyenda que nos manejan de que se le presentaron en orden inverso? Primero, ¿cuál es la última letra? ¿Aleph? No, la última letra, no la primera. Ya. Acuérdate, eso tiene mucho que ver porque se presentaron las letras ante el creador, pero se le presentaron en orden inverso. Primero se le presentó Tav y después se les fueron presentando así hasta llegar a Aleph. Y Aleph ya llegó un poquito desmotivada porque ya le había dado la promesa al creador de comenzar con Bet la creación, ¿ok? Pero bueno,
Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando hablamos de las letras, estamos hablando de la estructura de la palabra, la creación, y lo dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o algunas traducciones dicen, y estaba con Dios. O sea, el verbo era la capacidad de entonar a través, de materializar el sonido de las letras que existían. Y recuerden que el sonido en la Biblia es muy, muy importante. ¿Cómo se derrumban las murallas de Jericó? La vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Traes el micrófono apagado, Emma. Por vibraciones, por canto, por... Exacto, por la trompeta. Acuérdate que estuvieron tocando las trompetas alrededor de las murallas y fue como tiraron las murallas en Jericó. Por la vibración. Entonces, la vibración de la palabra, que se conjunta precisamente con las letras, es la que da la capacidad de crear. Pero esto también lo hemos checado varias veces. No le dices, ay, porfis, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, se pudiera, quisieras, te gustaría. Cuando es la creación, y eso nos lo puso el ejemplo Jesús y también se los puse de ejemplo a ustedes, cuando está la tormenta, que Jesús está dormido y de repente el jam empieza a agitarse y todo, y Pedro y todos los discípulos se espantan, se despierta y Jesús, según los evangelios, se va hacia la proa de la barquita esta, y ¿qué hace para que deje de soplar el viento y de llover? En el carril está Alemania y así como Rockstars aparece. ¿Qué hizo? Hizo todo un ritual elaborado, decir, por este medio yo invoco elementos elementales, que no sé qué, para que tú, viento, agua, por favor, cállate. ¿Eso hizo? ¿O qué hizo, según nos narran los apóstoles? Ese orden en su carrera. En el carril 5 viene el equipo de Colombia. Por causa de esquina. Dio una sola instrucción. Según narran los apóstoles, se levantó, se puso en la punta de la embarcación y solamente dijo, calla. Y en ese momento, tanto la lluvia como el aire cesó. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo mismo aquí, en esta palabra. Esta palabra nos está diciendo que la creación viene a través de instrucciones. Son órdenes imperativas, son palabras que no dicen porfis, no dicen nada, o sea, no titubean, ¿ok? No titubean. Entonces, aquí está, Vallejí, no se translitera tanto como fue, se translitera como como dar una orden, es decir, que se haga, ¿ok? Que se haga. Y más bien es hizo, o le dijo, hazte, créate, y aquí es en donde va a venir lo interesante. A ver, necesito que vayan leyendo, ¿eh? Esta palabra, ¿cómo la leen? Esta es Reish. Y esta es Bet. Y esta es Ajin y la vamos a tomar como A. Aref. Aref, muy bien. Aref. Exactamente. Y Aref, aquí nos lo están... pudiera ser Aref, pudiera ser Eref. Y nos lo están poniendo como si fuera la tarde, ¿ok? Pero también puede significar garantizar en un pasado de tercera persona en masculino, es decir, él garantizó, ¿ok? Aunque también significa aplacar, ser amable y va a ser de la misma pasada conjugado en tercera persona en masculino, que sería él implicó, ¿ok? Entonces, fíjense aquí cómo ya nos van dando otro sentido. O sea, él aquí dio una orden de decir que se haga. Que
se haga una garantía, podría ser, que se haga una garantía. ¿Ok? Que se haga lo que él garantizó, podría ser también. O que se haga lo que él implicó. Hay que poner atención con el cabello. Después tenemos También aquí, permítanme tantito. Ya. Se nos vuelve a repetir la palabra. ¿Cuál es esta palabra? Se las acabo de decir, una antes de Aref. Vayají, exactamente. Que Vayají, más que dar la instrucción de que y fue, ¿qué quedamos que era lo que nos estaba queriendo decir? Nos estaba indicando exactamente, nos estaba indicando una acción. Aquí está Citlali, entonces si ustedes no la alcanzan a oír, está Citlali, entonces es la que me anda por aquí, la que en este momento está participando. Se repite, y entonces ya vimos que se va a transliterar como dar una orden para que algo surja. ¿Ok? Aquí se va a combinar con esta palabra que es Voker, que también se utiliza para indicar a la mañana como parte de un día, pero también se utiliza para transliterarla como Bakar, que Bakar es un inspector, un supervisor o un controlador. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, aquí nos estaba diciendo que el creador temió que todo lo que había aprobado tenía que ser bueno y les dio la instrucción para que alguien lo tuviera que supervisar. ¿Será que aquí ya empezaban a ver, primero en los versículos anteriores, echaron, no sé si a la suerte, o no sé si hubo un concurso, no sé si presentaron su proyecto, pero recuerdan que en los versículos pasados fue cuando apenas se iba a seleccionar al que iba a bajar su estirpe, cuando dicen que lo hizo a su imagen y semejanza, que recordemos que la imagen, más que la imagen, hablaba de una duplicidad. O sea, nosotros pensábamos que era que porque estaban moldeando el cuerpo, pero no, estábamos empezando, y porque estábamos hablando también de las memorias cósmicas. Bueno, de entre los Elohim, a uno se había seleccionado para que fuera el modelo a seguir, ¿no? De su estirpe, su linaje, el padre, vamos a llamarlo ahora sí, el padre, Abba. Y ahora se está poniendo a un auditor, a un supervisor. Aquí todavía no se habla de Jehová, si se fijan. Se está hablando de Elohim. Todavía no había... ¿por qué razón? ¿Ustedes no se habían puesto a pensar eso? ¿En qué momento sale Jehová, Yahvé, Jehová, como lo quieran traducir? Porque en el primer capítulo del Génesis jamás se menciona. Eso empieza a mencionarse en los capítulos subsecuentes, ya cuando les dice que pueden comer del árbol y que les da, y Jehová llamó a Adán y le dijo, ahí ya se empieza a darle un nombre, un sustantivo. ¿En qué momento salió? Pues sale de este versículo 31, que se tenía que designar precisamente a un supervisor. Por ejemplo, yo Ajá. alguna vez leí que Yahvé era como el nombre del principio creador, pero como tal Jehová, no sé si era de los creadores o no. Mira, viene la confusión porque a final de cuentas, todos esos nombres los sacan del tetragramatón. Si te fijas, ahorita que vayamos avanzando, vas a ver que te va a aparecer el tetragramatón, te va a aparecer Yod-Heh-Vav-Heh. No te va y de ahí es en donde empiezan a sacar las transliteraciones. Aquí lo que va a ser importante es en qué momento. Ahora, efectivamente, ¿cómo lo mencionaste tú, del principio creador o cómo?
Ajá, que era como un principio creador, ya ve. Exactamente. Y lo vamos a ver más adelante. De hecho, ya lo empezamos a ver con Hayaj. Recuerden que Hayaj, ¿cómo se escribe? Ah, era Chet, ¿no? Yo no me acuerdo. Teníamos una cosa es Hayej y otra cosa es Hayaj. Hayaj venía de Hey, Yod Hey, y que precisamente iba a evolucionar, y Hayaj precisamente está aquí. La energía creadora de Hayaj está aquí, en el loco. Bajaba para acá. De acá empezaba a transformarse. Aquí pasó todo. Todo lo de los dioses creadores, todo empezó aquí. Todo Bereshit lo tenemos aquí ahorita, entre Keter y Jochma. Bereshit aquí lo tenemos, bueno, por lo menos el primer capítulo, porque ya cuando les crea el paraíso, el jardín del Edén, ya vamos a estar aquí, en este sendero, con la emperatriz. Y de aquí es de cuando ya va a empezar cuando van a ser expulsados y bueno, todo el rollo que ahorita vamos a empezar a ver. Pero Hayaj está aquí. Los Elohim están aquí. Están en el zodiaco. ¿Okay? Y aquí fue en donde se hizo ese consejo, ese consenso y dijo, a ver, bueno, vamos a encontrar, pues, no sé, la verdad es que no sé si se habrán echado un volado, si habrá sido con los dados, si habrá sido por méritos, si habrán presentado, pues es que como es arriba es abajo, ¿no? Estamos viendo, o sea, si muevo algo aquí abajo, algo se mueve, y era lo que estábamos hablando hace ratito de por qué era en Bereshit Bará, por qué era doble, y por qué Pedro lo que amarraba aquí lo amarraba en el cielo, y lo que desataba en la tierra lo desataba en el cielo. Eso nos dice, ¿no? Según el canon de la Iglesia Católica. Pues bueno, es precisamente por eso, porque ya lo habíamos dicho, si ponemos algo, si movemos algo aquí, automáticamente algo se mueve en planos superiores. Si algo en plano superior, es el efecto mariposa. Vaya, para pronto. Si algo mínimo se mueve, tiene una repercusión en toda la creación. Y la creación no nada más es física, la creación tiene varios, pues tiene por lo menos ahorita 4 mundos, que ya los hemos estado viendo constantemente, que es Atzilut, Briach, Yetzirah y Asiach, ¿ok? Entonces en esos 4 mundos por lo menos se tiene que mover, pero los que están en punta son Atzilut y son y Asiach, ¿ok? Entonces por esa razón. Y efectivamente de la transliteración va a salir. Y ahora, más adelante vamos a ver que precisamente lo importante del tetragramatón es su valor numeral. Ya se los he dado. ¿Alguien lo recuerda? Es más, ustedes lo podrían sacar ahorita. ¿El tetragramatón de qué letra está compuesto? Yod, Hei, Bab, Hei. Ok. ¿Qué valor tiene cada letra? ¿Es 30? No. Bab es... Yod es 10. Ajá. Hei es 5. Ah, sí, es cierto. Sí. Bab. 6. Ajá. Entonces, ¿ahí cuánto van? 21. 21. A ver. Vamos a ver. 6 y Tenemos... 5, 11 y 10, 21. Yod es 10. Sí. Hei es 5. Sí. Bab es 6. Ajá. Y luego tenemos otra Hei, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Ajá. 26. Ok. Y nos estamos adelantando. ¿Cuánto vale cada una de las... ¿cómo se llama, Violeta? Las estructuras de los aminoácidos, de las cadenas que tiene el ADN, por ejemplo, la guanina, también esos tienen valor, ¿sabían? Guanina, timina, citosina. Ajá, ¿cuánto vale cada una? ¿En hebreo? ¿O cuánto vale en qué? Ok, vamos a ponerlo así en hebreo. ¿La guanina cuál sería? No sé. Bueno, van en pares, pero... Ajá.
vadenina, timina, citosina y guanina. Y luego ya viene el uracilo en el RN. Ajá. Pero no sé cuánto valen. Bueno, vamos a encontrar, no me voy a adelantar mucho entonces. Vamos a encontrar, cuando lleguemos a esa parte, que la cadena se va a repetir en determinado momento. No sé, a lo mejor tenemos 3 que se conforman de una manera y uno va a ser un puente. Y luego va a venir otra vez 3 y un puente. Pero ese puente va a tener la configuración que vale 26, igual, que es precisamente el tetragramatón. Por eso supongo que ese Jehová o Yahvé o como le quieran llamar, fue el que salió en el sorteo de decir, pues va a ser tu estirpe. Pero aquí viene, se supone que esto también lo están haciendo para que no haya juez y parte, ¿no? Porque qué tan valioso o válido sería la opinión de alguien, pues de quien salió todo, ¿no? Tendríamos que ir avanzando un poquito más para checar. Aquí lo importante es que este versículo nos está diciendo cómo es que se empezó a estructurar ya el orden jerárquico. En los anteriores era ver de quién salía la estirpe. En este era, escogieron a ver a quién iba a ser el que se iba a encargar pues de este borlote. Ya está la creación, ya está todo, pero ahora necesitamos pues que alguien se haga cargo, porque evidentemente el ser humano, que todavía ni siquiera estaba creado como tal, apenas los había hecho hombre y mujer, eran un amasijo por ahí, pues no tenían dirección, era inocente, eran unos neófitos. ¿Qué significa la palabra neófito? Que está empezando a aprender, ¿no? Recién nacido, si no me equivoco. Un recién nacido, un recién llegado, un recién iniciado. El que acaba de ver la luz por primera vez. ¿Ok? Bueno. Persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político. Muy bien, un recién llegado. Ajá, es un recién llegado o reciente bautizado. Exacto, exactamente. Estaba pensando exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces tenemos que la siguiente palabra con la que nos vamos a encontrar va a ser Yom. Aquí lo tenemos, Yom. Y Yom se translitera así tal cual, como día. Aunque, ¿qué característica tiene aquí esta palabra? Son 3 letras, pero tiene una característica importante que le hemos estado platicando. ¿Qué dices? Como un puntito arriba del va. Bueno, no, esa es la anotación, para ya moderna, de alguna manera, para identificar, porque acuérdate que VAF puede ser también U, V o la O. Entonces ahí es para decirte que es una vocal y que se lee como O. La mem es sofit. ¿Qué dijimos que cuando una letra es sofit, qué? Vale más. Vale más, pero ¿por qué vale más? Porque es una realización espiritual, es el triunfo ya de una creación. Hay un moscote. Casi me devora. Entonces, la Memsofit aquí nos está indicando precisamente una realización cósmica. O sea, ya se pusieron de acuerdo. Y tan se pusieron de acuerdo que mira la palabra que está abajito de ella. Pero ahorita llegamos a esa parte. Y tenemos la palabra hashishi. ¿Me ayuda? Hashishi. Que sí significa sexto. ¿Ok? Entonces sí, fue el sexto día, que ya fue la realización espiritual en este día sexto. Aquí, con esto estamos terminando el primer capítulo, ¿ok? De Bereshit. Vamos a comenzar entonces ahorita con
el segundo capítulo, solamente valga la redundancia, recapitulando y poniendo en contexto, lo que vimos en el primero fue cómo la creación, íbamos a tener una creación doble ¿cómo se llama? Del ser humano. Íbamos a estar viendo un envase, que es el Haaretz, la tierra, y estábamos viendo cómo iba a llegar pues la esencia que iba a ocupar, ¿no? Es como en las rifas. ¿Qué haces primero? ¿Rifas la casa o construyes la casa? Que bueno, si le preguntamos al presidente, rifa aviones sin, sin tener aviones, pero no entrega tampoco aviones, entrega dinero. Entrega el dinero y eso tampoco a veces no lo entrega, ¿no? Entonces, poquito complicadas las rifas de este amigo. Pero bueno, en el deber ser, deberías de tener el premio, después repartir el boleto y sacar seleccionar al ganador. Algo así fue lo que pasó y fue lo que vimos en los versículos anteriores. Se empezó a crear el envase. Después, cuando el envase empezó a evolucionar de una manera adecuada, se hizo el sorteo, vamos a llamarle, no espero no ser tan irreverente al decir que hay sido un sorteo, a lo mejor sí, y salió un ganador. Dijeron, bueno, pues entre los Elohim, tú vas a ser el que la esencia, tu estirpe va a empezar a ocupar esos envases. Pero espérame, todavía no está al 100% terminado. Necesitamos ahora que tu esencia, porque ya tengo un envase, ahora necesitamos empezar a probar pues compatibilidades, ¿no? Y empezaron a probar compatibilidades y entonces creó al ser humano, hombre y hembra los creó. Así nos dice al inicio del versículo 6 precisamente, que es el día de la creación. ¿Ok? Entonces, y lo más, bueno, no sé si lo más importante, pero lo que ha generado más dudas, si es que cabe ese mérito, durante todo lo que es el Génesis, sobre todo en el primer capítulo, es que se habla de Dios en plural, se habla de dioses. Y eso ha sido una eterna, constante pelea entre pues los católicos que defienden que es la creación de un solo Dios, entre algunos exegetas que dicen sí, pero pues es que entonces, ¿por qué me está terminando con una Mem Sofit? Porque aparte Mem Sofit es plural. Esa es otra cosa que tendríamos que ver. ¿Por qué creen que de repente, híjole, no no me gusta ser políticamente correcto, pero también tengo que cambiar muchas cosas en mí. Pero ¿por qué también de repente todos los que son árabes, judíos, hindús, cuál es la característica cuando uno los quiere imitar? Cuando hace una imitación, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hablamos? Con mucha J, con mucha H. Con mucha J o terminando. Días hermanos, ¿no? Hermanos. Y eso es precisamente la Mem Sofit. De hecho, aquí Yom no tendría que ser día como singular. Sería, y así fueron los días sexto. Porque estamos hablando, es un Yom, es una Mem Sofit, no es una Mem intermedia, vamos a llamarle. ¿Ok? Entonces, desde aquí también estamos hablando en plural, pero vamos a ver que aquí vamos a seguir hablando también en plural. Porque aquí nos dice, bueno, vamos a leer el versículo para que lo tengamos. Vayehulú, Hashamayim, Beharetz, Bekol, Sevam. Que si lo vemos como una transliteración tal cual, nos dice, y fueron hechos los cielos y la tierra y todo su ejército. A ver, vamos a ver si es cierto. Porque aquí me dice, o está recapitulando que así fue en el capítulo anterior, que de eso se trató, o de qué caramba se habla, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice una traducción? Se me queda viendo muy acusador, muy inquisitivo. ¿Qué nos dice una traducción
tradicional de una Reina y Valera o de alguna otra. Dice, y acabaron, y ponen entre paréntesis, de ser creados. O sea, lo metieron más a fuerza que de ganas. Los cielos y la tierra y todas sus huestes. ¿Ok? Vamos entonces a ver por qué tuvieron necesidad de poner entre paréntesis algo para justificar. La palabra Vallejulú, ya habíamos dicho que cuando teníamos la Vav al inicio, ¿qué iba a ser? Iba a funcionar como una conjunción, ¿no? Y por eso aquí nos dice, y porque nos está dando esa conjunción. Entonces la palabra, en realidad, que debemos de transliterar, es Yehulú. ¿Ok? Yehulú ya nos vuelve a hablar y nos da la pauta para justificar y sostener contra todos esos exegetas que dicen que es un solo Dios, porque nos sigue hablando en plural. Esta clave es muy importante, porque se translitera Yehulú, se translitera como ellos serán acabados o ellos acabarán. ¿Ok? O sea, ya la comitiva, ellos acabarán, ¿qué? Pues lo que nos dice aquí abajo. Ya estaba empezado y lo van a terminar. Aunque también lo podemos transliterar como Yahelú. Ellos se pondrán azules. Y esto está bastante interesante. ¿Cuál quieren que abordemos primero? De esas tres acepciones que estamos encontrando. Yehulú, que es ellos serán acabados o ellos acabarán. O vemos esta otra opción que es Yahelú, que ellos se pondrán azules. Si lo tomamos como ellos serán acabados, estaríamos hablando, y entonces no estaría hablando de los dioses, estaría hablando de que serán acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, ¿ok? Y serán acabados. ¿Por quién? Pues por alguien que todavía no nos dicen quién. Ahí nos siguen dejando en ascuas, ¿ok? Esa sería la primera interpretación. La segunda interpretación que tenemos es, y ellos terminarán. Entonces ya está hablando de varios dioses otra vez. La primera interpretación nos dice, si alguien pudiera ser una sola persona, va a terminar los cielos y la tierra, ¿no? La segunda nos dice, ellos van a terminar los cielos y la tierra. Entonces ahí es en donde podemos entrar y decirles, no, espérame chiquito, ¿cuál un solo Dios? Aquí me está diciendo Yehulú que está hablando de varios que van a terminar algo. Ellos van a terminar, ¿ok? Y la tercera interpretación, que no es tan, que no por ser la tercera va a ser menos importante, aunque sí pudiera ser la más radical, la más alocada y la más fumada como nos gusta en este curso, pero también tiene su sustento y ahorita lo vamos a ver. La tercera va a ser entonces, ¿cuál? Dijimos Yahelú. Y Yahelú es, ellos se pondrán azules. Si yo les digo esto, ¿a qué se les viene a la mente? ¿En qué piensan? Que se hicieron el cielo, las nubes. Ok, a lo mejor podríamos encontrar, ¿no? El chiste infantil de por qué el cielo es azul, porque pues Dios es hombre, ¿no? Y sí, a lo mejor dice que el cielo se puso azul. Pero si estamos hablando del cielo, de los cielos, Hashamayim, acuérdate que no estábamos hablando de los cielos de aquí. Hashamayim se refiere más al paraíso o estábamos hablando de la parte de la mente. ¿Ok? O sea, vas a tener pensamientos azules, como los pitufos.
Esas son las cosas que nos deberían de venir a la cabeza. Son suspiritos azules. Son pensamientos azules. ¿Sí o no? Sí, bueno, de hecho también dentro de la simbología del color, más o menos, me acuerdo que el azul es mente. Son procesos mentales, razonamiento y todo ese rollo. Así es. Así es, Ujú. pero esto es importante. ¿Por qué Gárgame les decía los suspiritos azules? Porque cada uno de ellos tenía una característica importante y nos va a Era un llevar... pecado capital, ¿no? ¿Mandé? Bueno, alguna vez vi que supuestamente cada pitufo era como un pecado capital. Pudiera ser interpretado, eso lo hizo creo que un sacerdote que quiso y que decían después llegó la leyenda urbana que en la noche si tenías imágenes de los pitufos en la noche tomaban vida y mataban gente. Yo lo quiero ver como los aspectos, así como los arcanos, no tanto como un Ajá. pecado capital, sino cada uno tenía una característica y así como los arcanos y las letras del hebreo, sería interesante ver en realidad cuántos pitufos son, digo, porque te ponen cientos de pitufos. Pero sería bueno ver, ¿no? Está Cocinero, está Gruñón, está Dormilón, está Papá Pitufo, está Pitufina, está Filósofo, está Fortachón. Ahorita llevo 7. Uh-huh. A lo mejor pudiera ser que sí, pero también está Pintor, también está Cocinero, y así. Sería interesante ver si llegamos a los 22. Uh-huh. Porque acuérdate que después surgen otros 3, los hermanos que hace Gargamel, que son niños y que se insertan a la comunidad. Se supone que iban a traicionar a los pitufos para llevar a Gárgamel a la aldea. Pero bueno, aquí a lo que quiero llegar es esto. Van a ser pensamientos, porque van a tener su lado positivo y su lado negativo. La filosofía, pues es importante porque te enseña a pensar, te enseña a estructurar. Pero ¿qué le pasaba a Pitufo filósofo? La verdad, yo me acuerdo que me la pasaba viendo caricaturas, pero no me acuerdo de nada de las tramas. Bueno, pues a filósofo lo terminaban votando porque quería hacer, daba unos discursos enormes. Ajá. Siempre salía volando. O sea, la retórica salía volando. Si no, eso te enseña que si la retórica no la utilizas de una manera adecuada, pierdes a tu público. Sí, sí, sí. Y caía mal, por petulante. Uh-huh. Así, o te empiezan a regañar como a cierta persona que conozco. Exactamente, exactamente, que no vamos a decir nombres, pero bueno. No. Entonces, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me fue el nombre. Bueno, también estaba Vanidoso. Pitufina, vamos a hablar de Pitufina, es la parte maternal, es la parte, de hecho, por eso fue creada, por eso Pitufina no fue inventada en laboratorio por Gargamel, no sé si se acuerdan. No llegaba No. con la luna azul, como todos los pitufos los llevaba la cigüeña. Pitufina fue un producto de laboratorio de Gargamel. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que son aspectos de la mente, son esos suspiritos azules. Por eso les llamaba así Gargamel, suspiritos azules. ¿Y los suspiros qué son? Cuando tú suspiras, ¿qué es? ¿Aire? Es aire, y estamos hablando de la primera exhalación, pues estaríamos hablando hasta de Hayag, fíjate. Como el alumbramiento, ¿no? Ándale, chille chamaco, y ahí va la Es primera evocación. Exactamente, es el primer aliento de vida que tenemos en este mundo también. Se nos cayó Angelito, espero que ahorita regrese. Es eso, pero es una evocación también de algo. O sea, podemos verlo muy metafísico o podemos verlo un poquito más terrenal. Un poquito más terrenal sería la añoranza, sería el pensamiento, la conexión de la mente, ¿no? Un suspirito. Y dice que son suspiritos azules. Ahora, ¿en dónde más hemos visto azules? Y es aquí donde quiero llegar y donde se va a poner interesante el asunto. ¿En Avatar? En Avatar, sí, muy bien, en Avatar. En Avatar, ¿en dónde más? Los hindús, Krishna. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Se les habrá ocurrido? ¿Habrá sido una puntada muy alocada? ¿O qué? De hecho, bueno, esto ya fue como una especie de meditación mía, porque a mí a veces de repente me llegan como imágenes. Sí, sí. Antes me pasaba mucho.
que era como no sé, grado, nivel la máxima evolución que podríamos llegar a tener los humanos, ya azules, o algo así. De hecho, Porque, sí. ujú. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué? Sí, porque, bueno, así como que por el camino de la vida y de la evolución y todo eso, como que en ese, ya estando azules es cuando, digamos, seríamos puro amor, ¿no? Pero un amor como una No como el de Bob energía Marley. que ya no se bloquea, ¿no? No nada como lo de Disney, que son apegos y princesas tóxicas, esas cosas no, sino el amor como una máxima, así, ¿Ok? algo Y sí, así. Uh-huh. tienes razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos que Krishna es azul. ¿Por qué razón? ¿Qué es Krishna para los hindús? ¿Qué representa? Su Dios de sabiduría, ¿no? ¿Ok? Tienen muchísimos dioses. El panteón hindú creo que es de los que tienen más dioses, más de, no sé, más de 1000 dioses, o no sé más de cuántos dioses dicen que tienen, ¿no? Ah, Vishnu, Más, ajá, que es Vishnu el de los 1000 nombres, algo así. ajá, y es el destructor, creo, si no me equivoco, ¿no? Ah, no, Shiva. No, Shiva es Vishnu. Es que Vishnu tiene 1000 nombres y dentro de esos 1000 nombres son como que cada emoción y faceta humana. Bueno, así es como yo lo interpreté. Puede ir desde el enojo, la tranquilidad, la paz. Son muchas facetas humanas, lo de Vishnu. ¿Ok? Y entonces estamos hablando de lo mismo de los pitufos con sus suspiritos azules. Son diferentes las emociones. Pero bueno, a lo que quiero llegar es esto, y va con lo que tú, con la conclusión que tuviste. Esas imágenes que llegan, la mayoría de las personas, cuando buscamos una respuesta, creemos que una voz nos va a hablar. Y te va a decir, no, mira, vete por aquí, vete por allá. A lo mejor sí, porque estamos teniendo un diálogo interno con nosotros mismos. Uh-huh. Pero las revelaciones son imágenes. Por eso estudiar el símbolo es muy importante. No sé si muchas veces ustedes han visto, por ejemplo, en los Avengers, cuando Wanda toca a Tony Stark en la de la era de Ultron, ¿qué tiene Wanda? Tiene una imagen, tiene una revelación de todo lo que va a pasar, de todo el desorden que va a causar Tony Stark. Los profetas, lo que hacían, Nostradamus, ¿qué hacían? Entraban en trance y no recibían instrucciones como tal. ¿Qué veían? Imágenes. Esas son las verdaderas revelaciones. Por eso el símbolo es muy importante que lo entendamos. Lean el Apocalipsis. O sea, ya quisiera yo ver que un cordero esté sentado en un trono y esté hablando conmigo. O sea, yo no lo tomaría como algo serio. Si realmente me pasara, se me apareciera un mendigo cordero platique, o sea, lo vería ¿Qué sentado me echaron en la comida? o sea, salgo corriendo. Si de por sí, de verdad, les juro que una vez iba entrando a mi oficina y de repente, ya ven de las sillas que están, que son de respaldo alto y que giran, voy abriendo la puerta y estaba el escritorio de Citlali, que era lo primero que se veía, y de repente, no había nadie, era la noche, y de repente entro y veo que se gira la silla. En ese momento empecé a sentir pasos, pero sentí más pasos cuando de repente se voltea y es Aslan y me voltea a ver así. Sentado en la silla, sentado, y se gira Aslan y nada más se voltea. O sea, no, y luego me habla, imagínate, ¿no? O sea, ahí sí me muero. Si de por sí fue un shock nada más ver que se movía el perro que estaba, y le encanta sentarse así en la silla de Citlali. Entonces, pero imagínate un cordero que esté sentado en un trono y que te empiece a hablar y te hable de sellos. No, son revelaciones, son imágenes. Ahora ya vimos que para ellos las palabras tienen otro significado que para lo que nosotros tienen. Ya vimos lo que era cordero, lo vimos en la sesión anterior. Bueno, en varias sesiones anteriores. De hecho, estuvimos platicando por qué Jesús es el cordero, que por qué esto, que por qué lo otro. ¿Ok? Entonces, aquí cuando estamos hablando que ellos se volverán azules, es precisamente para que puedan trascender van a tener que llegar a un grado azul. ¿Y saben lo que es el grado azul?
No. Espérame. Este es el grado azul. Llegar a Tifaret. No sé si lo hemos hablado o no, pero ¿alguien recuerda qué es Tifaret? En pocas palabras. El sol, el corazón. El sol, el corazón. Pero ¿por qué entonces Jesús tenía un corazón? El sagrado corazón de Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús tenía el sagrado corazón? ¿Por qué hay una imagen del sagrado corazón de Jesús? Ay, no sé. Porque es el estado crístico. El ser azul significa el estado crístico. ¿Crístico o crísnico? Crístico. Crístico. Del Cristo, del Cristos, o del Crestos en griego también. Sí, y es que, bueno, igual pues de hecho, ¿sí ves que te mandé un video de música? Sí, sí, sí. Muy bueno. Yo iba a terapia con el bajista. Ah, ok. Y, por ejemplo, él y su chava, de ese entonces, eran mucho de no, y es que ir con el corazón y bla, 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 bla. Pero el ir de corazón es así como, por ejemplo, dar cosas sin esperar absolutamente nada a cambio. O, por ejemplo, lo que decía ayer, ¿no? De ser pintor de closet. Ajá. Si tú quieres pintar, hazlo y practica, y si realmente esa es como que tu misión y lo que te está diciendo tu corazón, todo eventualmente va a llegar, ¿no? Sin tener Así que es. estarte matando en algún trabajo que no te guste. Así Entonces ellos hablan así como que empezar a ir de corazón, y eso se los enseñó a su vez la terapeuta de él, porque también tengo un amigo que iba a terapia con la terapeuta de mi terapeuta. Okay. Y también tienen como que esta especie de filosofía como muy aprendida, muy marcada, ¿no? De que muchas veces pues nos vamos bloqueando, y el ego es el que nos bloquea, cuando pues debería de trabajar también a favor de nosotros, ¿no? Así de, no, la familia, la sociedad, como artista te vas a morir de hambre, como artista no sé qué, y es así de, pero si es alguien que ya lo trae, de alguna manera va a ganar dinero con eso, ¿no? Por ejemplo, los tatuadores ahora, no hombre, ¿cuánto ha de ganar un tatuador? Sí ganan una lana, y más si ponen un changarro al que le llaman estudio. Ándale, Ya sí. subió de caché. Sí. Así es. El azul que tenemos es precisamente, y es el asiento del Cristo. Y ese es, fíjate, cómo las promesas se van afianzando. Ellos se volverán azules, ya sea los pensamientos o ya sea los que van a ser creados. ¿Ok? ¿Por qué razón? Jesús que decía, yo soy el camino, y el que no llegue a mí, no llegará al Padre. Y de ahí fue de donde la Iglesia Católica se agarró para hacer su agosto y poner la institución y cobrar por el perdón y cobrar. Naces, te bautizan, te cobran. Te mueres, pues van, te dan la extrema unción, pero le cobran al deudo. O sea, es negocio redondo. Lo que él quería decir es, ya sea que vayas en un camino serpenteante. De hecho, ahí los narcos, ¿no? Que tienen que pagar una lana para que no los excomulguen. Exacto. ¿No? Sí, es exactamente. Por eso en algún lugar dicen que la virtud, la bondad, la virtud no se puede asociar con la bondad, porque alguien que delinque puede ser bondadoso, puede ser caritativo. Por ahí te lo manejan en algún librito. Entonces, ya sea que vayas conforme va la energía subiendo o te quieras ir por el camino del iniciado. Sí, me parezco al Pato Lucas cuando explica cómo llegar al planeta X, ¿verdad? Que hace un relajo, no sé si se acuerdan de ese capítulo cuando está el Pato Rayer del siglo 24 y medio. Bueno, ya sé que se quieran ir serpenteando o quieran llegar directito, pasando por Malkut, Yesod, Tifaret, pero es el camino. Es un punto por el cual tenemos que pasar forzosamente, tenemos que alcanzar el estado del Cristo.
Si no llegamos al estado del Cristo, nos vamos a atorar en algún lugar. ¿Ok? Nos vamos a atorar. Entonces, si nos atoramos, vamos pues, se cumple la premisa que dijo Jesús: yo soy el camino, y aquel que no venga a mí no llegará al Padre. Pero no hablaba de él como sigan a Jesús de Nazaret, sigan al carpintero, vamos a formar una relación. No, era vamos a generar un estado de conciencia, es lo que aspiras para poder seguir avanzando, ¿no? Me vienen a la mente varias cosas muy interesantes. Yo sé que a lo mejor, híjole, a veces me siento como los de Hombres de Negro. ¿Sí vieron la película? ¿Y Sí. qué pasa cuando le dice, vamos a documentarnos, le dice K a J, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el viejito Jones? Tommy Jones. Tommy Lee Jones, ajá. Tommy Lee Jones le dice a Will Smith. Vamos a documentarnos. Y dice, ¿dónde nos vamos a documentar? ¿Y a dónde se van a documentar? Los periódicos, a los periódicos de fama y de no sé qué tantas cosas, y que Jaime Maussan. El semanario del insólito. Está con el semanario del insólito. Dice, ¿qué te pasa? Si aquí es donde está la mejor información. Bueno, de repente también me siento un poco así, porque hay un autor que se llama JJ Benítez, que ha perdido un poco de prestigio porque es ufólogo, como dicen en España, ¿sabes? Es un Jaime Maussan español, para pronto. Pero me llaman la atención bastantes cosas de sus libros. Varios son, no copy-paste, pero son interpretaciones también del libro de Urantia. Hay que ser honestos, hay que ser también objetivos. Pero en otros libros también le ha metido otro tipo de cosas, como el de los astronautas de Yahvé, se los recomiendo demasiado. Habla precisamente de cómo de esta manipulación genética y que la Virgen María fue abducida, y por eso dicen que los ángeles le daban de comer. En algún momento lo manejan también en las escrituras, y que fue una inseminación y toda esta situación, ¿ok? Pero bueno, en uno de sus libros habla del Padre Azul, que es a lo que quiero llegar, ¿ok? Habla del Padre Azul, y curiosamente, tanto el libro de Urantia como los de JJ Benítez, va a ser un punto, pero lo voy a hacer un poquito así grueso para que ustedes lo vean. Bueno, son 3 círculos concéntricos, se supone, ¿eh? Ese es el símbolo de Urantia, que es este mundo, pero también es el símbolo de otra cosa. ¿Tú lo ubicas, Violeta? Este personaje lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero es el símbolo de la orden de los Melquisedec. Ah, Melquisedec. Ajá, ¿ok? Y son 3 círculos, pero tienen que ser azules, curiosamente. Ese es el símbolo de los Melquisedec. Y de ahí viene la parte, que bueno, vamos a ver que la palabra Melquisedec se refiere a rey, es un linaje, ¿eh? También. No se conoce el nombre verdadero de la persona o del ente, pero es una estirpe. Sí. Y bueno, igual con ellos hace muchos años, ellos igual dan meditaciones y bla, bla, bla. Y una vez ellos estaban enfermos y yo dije, ay, bueno, yo les voy a dar la meditación a ellos, como para que se relajen, ¿no? Y de hecho a ella es canal. Y bueno, sí sentimos muy raro porque se sintió como si vibrara el piso de donde ellos vivían. Y que sí, es lo que le decían que llegaron los Melquisedec, ¿no? Que le decían que, bueno, es un grupo, es como un grupo de personas o de entes que siempre han estado aquí, o sea, desde el momento de la creación, en todo momento han estado con nosotros. Así pero es. Son etéreos. Y en algún momento también en Facebook vi una imagen en donde supuestamente se decía que era Jesús con Juan y con Pedro, ¿no?
pero hablaba también de que los Melquisedec habían sido maestros de Jesús. Así es, de hecho sí, en algún momento, fíjate, por eso necesito que vean, van a aparecer estos seres extraños en varias culturas y en varias representaciones, interpretaciones de varios autores, tanto cineastas como escritores. ¿Llegaron a ver la de Los demonios de Da Vinci, que se los recomendé? Hay una orden oculta y no sé qué, que se le va presentando y le va dando pistas para iniciarlo. ¿Ok? Si llegaron a ver el de la Nightfall en Netflix, es no sé si tenga una traducción en español en Netflix, digo, porque Nightfall sería la caída del caballero o la caída de los caballeros. Habla de los templarios precisamente, y también habla de una orden secreta que va buscando iniciarlos, y curiosamente esos se comunican con una naranja. Pero hay un libro que no me acuerdo que el autor, pero lo tengo aquí, y al rato se los paso, que habla de cómo iniciaron a Mozart. Y habla precisamente de un personaje bastante oscuro que es un turco, y cómo lo fue buscando por todo el mundo. O sea, el lugar a donde iba Mozart, se lo encontraba y le empezaba a dar instrucción. Y fue como fueron iniciando a Mozart en varios misterios egipcios. Entonces, sí, esa orden de los Melquisedec, muchos se esmeran, ¿no? Ya saben, los quieren poner rubios caucásicos, porque también se juntan. El problema de esto es que se junta con muchas otras teorías, que si los pleiadianos, que si los arturianos, ya saben, ¿no? Los pleiadianos son los seres más bonitos que te puedes encontrar, y no puede haber algo más bonito que un ente de 2 metros, de cabello rizado, rubio y ojo azul, súper blanco, aparte. Entonces, pues yo no sé si sea cierto o no sea cierto eso, de que sean así, ¿no? Porque aquí te lo representan con varias, ¿cómo se llaman? Con varios fenotipos. Pues un turco, te digo que con Da Vinci también era un turco, curiosamente se hacen llamar el turco nada más. Vean la serie de Los demonios de Da Vinci, es buenísima. Aparte que les va a gustar, tiene información bastante interesante, y los capítulos se llaman, cada uno tiene un nombre de un arcano del tarot. No van en orden, o sea, creo que empieza con el ahorcado, ¿ok? Pero está muy bueno, son 3 temporadas. En Netflix estuvo, no, en Netflix nunca estuvo, estaba en donde, en Cablevisión, en Easy, pero no me acuerdo en qué canal. Francisco, ¿y por qué turcos? Pues mira, aquí es en donde vamos a entrar también otra cuestión. Se supone que también cuando vienen las batallas de los turcos y que que empiezan a invadir, ellos empiezan a tener el conocimiento. Acuérdate que incluso hay una película que está también bastante padre, que te habla de Drácula, la historia jamás contada, y habla precisamente de la invasión de los turcos y cómo se empiezan a pelear. Pero a bien, no te sabría decir por qué razón, porque no es una parte de la historia que yo maneje muy, muy así puntual. Lo único que sí sé es que ellos tuvieron mucho contacto con la cultura persa. Sí. Y en dónde viene la primera creación del ser humano, se supone. Muchos dicen que fue en el Congo, otros estaban diciendo que era en el SAD, en el Zaire, no me acuerdo en dónde. Pero realmente en dónde tenemos los primeros vestigios. De hecho, la Biblia en donde te dice que se asienta el jardín del Edén, que también vamos a llegar a eso, pero bueno, te menciona los ríos Gijón, Pisón, Éufrates y Tigris. ¿Y en dónde fue la primer vestigio de cultura que tenemos, de civilización? Precisamente en el Éufrates y Tigris con los persas. Sí, de hecho yo viví en Turquía y estaba la cueva donde vivió Abraham, supuestamente, y el arca de Noé, que está entre Turquía y Irak, creo, en los montes, en las montañas, ahí. Pero me llamó la atención porque cuando viví en Morelia hace unos años, conocí a un señor que él nos estaba contando de los extraterrestres y demás, y me dice, es que vino un turco y me dejó unos
unos libros, un libro, unas copias, algo así, y me regaló una copia y nada más alcancé a leer un principio porque me llamó la atención. Dije, bueno, a ver, cuéntame que te trajo un turco de allá hasta acá. Y estaba bien interesante, pero perdí las copias, no supe ya de qué se trataba. Pero me llamó, ahorita que dices de turco, dije, bueno, ¿qué tienen que ver los turcos en todo esto? Sí, pues de alguna manera ellos han estado preservando la información que se dio precisamente, que viene desde los persas. Y acuérdate que en los persas tenemos, ¿cuál es la leyenda más grande que hay de los persas? Los Anunnaki. Que Anunnaki, bueno, volvemos a lo mismo, ya se junta con mucha manipulación de información, con mucho manoseo, pero los Anunnaki significa tal cual, los que llegaron del cielo. Eso significa la palabra Anunnaki. Y entonces, pues de alguna manera aterriza con lo que te estuvo diciendo esta persona. Porque a final de cuentas, de como lo quieras ver, los dioses creadores bajaron de otro plano, o sea, tanto etérico como material. O sea, de hecho, hay muchas teorías en donde dice que el ser humano no es de este mundo como tal. Ya vimos ahorita que se estaba haciendo el envase, pero no te dice en ningún momento que el envase fue hecho aquí en el planeta Tierra o que la maquila haya sido en el planeta Tierra, pero el proceso de incepción haya sido aquí en la Tierra. Hay una teoría muy grande y que está bien sustentada que dice que sí, que efectivamente se tomó la materia prima de aquí de la Tierra, pero en Marte, en el planeta Marte, fue donde se hizo todo el protocolo y toda la incepción. Y entonces, ya terminado el producto, pues pum, lo vinieron a echar a la tierra. Así como hacemos los pantalones. De hecho, o sea, alguna vez vi unos videos del Gran Misterio en donde, bueno, creo que hasta hicieron un viaje a Göbekli Tepe, algo así. Ajá. Pero es por allá por Turquía, porque comentan que esas estructuras tienen, bueno, supuestamente son las que se han visto con mayor antigüedad. Y por otro lado, hay quienes tienen la hipótesis de que, por ejemplo, desde la Atlántida o todo eso fue en América, por cómo describen bueno, Platón en Critias, la descripción que él hace así de la tierra muy rica y con cerros y con mucha agua y mucha flora y fauna. Y decían, no, pues es que entonces estaba en medio, pero es así y si no había nada en medio y era hasta acá. Exacto, pues a final de cuentas, ¿qué es en medio? En medio para mí podría ser ahorita a lo mejor, en medio, tomando referencia, ¿no? Yo estoy parado aquí y en medio del lado derecho sería el océano Atlántico, pero del lado izquierdo, en medio para mí sería el océano Pacífico, pero si estás en una de las islas del Cinturón de Fuego, en medio podría ser el centro de la Ciudad de México o el centro de, pues sí, pues pegándole a África por Egipto. Todo depende de tu punto de referencia. Los puntos cardinales son bien curiosos porque nunca estás en el oriente, nunca estás en el norte, siempre estás en todos lados, porque para ti yo estoy en el sur, pero para un yucateco yo estoy en el norte, y para un chileno el yucateco pues está todavía más al norte, ¿no? Sí. Entonces, sí. Son puntos de referencia, pero realmente estamos en todos lados a la vez. Eso está bastante interesante. Y sí, volviendo a lo de los turcos, pues a final de cuentas te digo, la cultura persa es la que tiene pues muchas leyendas, muchos relatos, como lo vamos a ver con Noé. Lo estamos viendo de alguna manera para que nosotros lo podamos entender, porque si leemos a Noé y leemos la epopeya de Gilgamesh, vemos que es el diluvio. Te habla del diluvio y te habla de exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ellos, los turcos son custodios de un conocimiento interesante, pero que no sé qué tan digerible sería para nosotros los occidentales. Es más, ya les subí yo en Gotitas de Sabiduría, les subí varios libros que hablan de la
de la cultura hindú, y en ellos viene la epopeya de Gilgamesh. Lean la epopeya de Gilgamesh y van a ver, y después lean el Arca de Noé, van a encontrar similitudes, pero vamos a ver cuál nos va a quedar un poquito más clara a cada uno de nosotros. Pues a final de cuentas, repito, o sea, todo esto de la cábala y todo esto de la cultura judeocristiana, pues está más aterrizada, más tropicalizada para que nosotros nos identifiquemos un poquito más, lo podamos a percibir un poquito más rápido. Pero pues los relatos vienen desde muchísimo antes. Es más, hablábamos de Krishna. Para nosotros es más fácil entender la vida de Jesús que la de Krishna, pero Krishna también nació un 25 de diciembre según la tradición, también nació de una virgen, también bla, 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 bla. O sea, es un Cristo. Sí, también, bueno, de los cultos solares, ¿no? Exacto. Lo mismo con Horus. Horus también se le celebra el 25 de diciembre. También nació de una virgen. Mitra, entonces, todos. Mitra, exactamente, todos esos. Y fíjate, Mitra, Krishna y por ahí Buda también los llegan a pintar, son a los que pintan azules. El genio de Aladino, ¿de qué color es? Azul. Azul. O sea, nuestro genio es azul. Eso es lo que nos está queriendo decir este versículo. Nuestro genio es azul. Y el genio es lo que realmente somos. No lo que percibimos y creemos ser, que es por eso lo que empezó hace ratito que decía Violeta de lo de los... de lo de pintar closets, fue por un post que puse en Gotitas de Sabiduría, si no me equivoco, que hablaba del ego. Y creo que por ahí les dije, a ver quién identifica a qué se refiere esta onda, ¿no? Pero ahí lean en el post para no perdernos más. Lo que nos dice entonces aquí, esta parte, déjenme borro. Es precisamente eso. Que van a ser azules. O sea, tenemos que llegar a ser azules. Y de hecho, ¿de qué color es el linaje según de los reyes? Exacto, la sangre azul. ¿Por qué nace el mito de la sangre azul? ¿Alguien sabe? No. Se supone que cuando Jesús muere en la cruz, María Magdalena estaba embarazada y se huye a Cachemira. Y en algún punto llega a Francia y se mezcla, tienen, unos dicen que una hija, otros dicen que un hijo, tienen un retoño, vamos a dejarlo así. Cualquiera de los dos pudiera ser válido. Se empezó con el tiempo, pues, tuvieron la protección de reyes y se mezcló el linaje. Y de ahí nace el linaje de sangre azul. Por eso la casa de los Borbones, los Capeto y los Estuardo es muy importante, sobre todo para la masonería. Porque se supone que ahí es en donde viene el linaje de Jesús. Y se supone que ese linaje ha tenido problemas a lo largo de la historia. De hecho, hay una saga de libros que se llaman Los Reyes Malditos, no sé si los han visto. Antes de que empezara Game of Thrones, estaba la de Los Reyes Malditos. Son 8 libros. Sí. Y empieza precisamente con la de Felipe el Hermoso, precisamente. Empieza la narración de cómo los templarios, como Jacques de Molay, que es el último gran maestre templario, muere a manos de Felipe el Hermoso, Clemente V y ¿cómo se llamaba? Ay, no esas de Garay, ¿cómo? De Garay, no me acuerdo, el visir del rey, ¿ok? Su concejal. Y entonces, a partir de ahí, que también habría que analizar, se supone que Jacques de Molay lanza una maldición diciéndole que los va a ver comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año, y los 3 mueren. O sea, el visir, no me acuerdo cómo se llama, Aldegaray, Ordegaray, no me acuerdo, Felipe el Hermoso y el Papa Clemente mueren los 3 antes del año. Pero a partir de ahí de Felipe el Hermoso, toda la casa de los Borbones y los Merovingio traen una maldición muy grande, que tienen una muerte muy violenta, hasta Dragobert, que es el octavo libro. Se supone que ahí se libera ese karma.
y pues se supone que incluso hasta el mismo Napoleón viene de una casa borbónica. Entonces, por eso es la sangre azul, es la promesa de la sangre azul, y por eso gobernaban por mandato divino. Por eso se quisieron emparejar con el producto de María Magdalena y de Jesús, para poder tener ese mandato divino. Pero bueno, regresando a lo que nos atañe, pues sí, tenemos una promesa y tenemos aquí que ya sean nuestros pensamientos que van a ser a través de Hashamayim, que se van a manifestar a través de Arjaretz, tienen que ser azules, o nosotros debemos de convertir algo en nuestro interior para que, o ya lo tenemos que liberar algo que está ahí, que es el genio, para que esté. ¿Ok? Y yo creo que vamos a tener que dejarlo ahorita aquí porque viene algo bastante interesante, que es precisamente para hablar del ejército, que sería Sebam, que otros lo pueden llegar a traducir como Sabot, ¿ok? Y habla del ejército de Dios, pero ¿qué creen? Que esos ejércitos de Dios no son soldados como tal. Vamos a manejarlos más como... ¿Han oído hablar de los coros celestiales? ¿En qué se dividen las jerarquías celestiales? Más la de serafines, ajá, querubines, ajá, arcángeles, potestades, tronos, virtudes. Y ya no me acuerdo. Después vienen los arcángeles y los ángeles y después el ser humano. ¿Ok? Los primeros son los ¿serafines? Los serafines. Así es. Y después los querubines. Y ya de ahí bajamos los tronos. Y cuando habla de tronos, precisamente en el Apocalipsis, no habla de un trono de una silla. Vio en el trono de Dios, vio de las jerarquías superiores. Hablaba de ese trono. Y es precisamente de esto de lo que nos está hablando aquí. Ya se empezó a estructurar. Porque para poner algo abajo, tengo que poner algo arriba. Acuérdense. Y eso nos va a llevar un ratito. Entonces, por eso ahorita ya no lo voy a... Lo dejé así como un preludio para que me recuerden que nos quedamos en eso. Porque vamos a ver... Rápido, vamos a verlo en el árbol de la vida, qué lugar ocupan cada uno de ellos. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda? Muchas, ¿verdad? Vamos a finalizar entonces esta sesión. Voy a parar la grabación. Gracias por su presencia y me quedo ahorita un ratito aquí.